Imaginemos que usted va a hacerse una cazuela de mariscos. ¿Está conmigo? Dígame 4 ingredientes que no pueden faltar en una cazuela de mariscos, por favor. A ver, primero, camarón. Segundo, langostinos. Tercero, pulpo. Cuarto, crema de leche. Si usted tiene esas cosas, usted sabe que son indispensables para tener una buena cazuela de mariscos. Vamos a cambiar, vamos a otro plato. Este sí me encanta a mí. Espaguetis a la boloñesa. No, así no digan eso, que se le haga agua a la boca. ¿Qué necesita un plato de espaguetis a la boloñesa? 4 cosas, a ver. Muy bien, el espagueti. Segundo, la carne. Tercero, la salsa o la pasta de tomate. Y por último, el queso parmesano. Muy bien. Usted sabe que si usted tiene eso ahí, sale porque sale el plato. Pues hoy les voy a enseñar 4 cosas que son indispensables para poder construir una buena vida. Si usted no tiene las 4 cosas que hoy le voy a enseñar, usted no podrá gozar de una buena y una bonita vida. Y lo que hoy le voy a mostrar no tiene que ver necesariamente con la familia en la que naciste. No tiene que ver con tu posición económica, porque nada interesa si tu vida fue muy bonita o fue muy fea, si gozaste de la presencia de tus padres o lamentaste la ausencia de ellos. Hoy te voy a mostrar por la palabra un tema que hemos titulado así. Vamos a ponerlo, por favor. 4 principios para construir tu vida. ¿Puede leerlo conmigo fuerte, por favor? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Y me voy a basar en la historia de José. Vamos a mirar la historia de este muchacho, un muchacho de 17 años que a lo largo de su vida tuvo que pasar por diferentes estados. Y la razón por la que yo quiero que usted se quede conmigo en esta palabra y la disfrute hasta el final es por esto. Porque no importa en qué estado usted se encuentre. A veces en la vida estamos bien, pero a veces estamos mal. A veces tenemos ganas de todo y a veces no tenemos ganas de nada. A veces estamos determinados a avanzar y a veces queremos tirarlo todo a la borda y no seguir más adelante. Estos principios que hoy le voy a enseñar, no importa en qué estado usted se encuentre. No importa si hoy la vida te está sonriendo o si hoy la vida te está dando la espalda. Todos necesitamos lo que hoy te voy a enseñar. Si está listo para aprenderlo, por favor dígame un fuerte amén. Y vamos a la Biblia. Vamos a leer el texto inicial. Está en Génesis capítulo 37, versículos 2 al 8. Génesis capítulo 37, versículos 2 al 8. Dice así la palabra del Señor. Este es el relato de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años de edad, a menudo cuidaba los rebaños de su padre. Trabajaba para sus medios hermanos, los hijos de Bilha y Silpa, 2 de las esposas de su padre. Así que le contaba a su padre acerca de las fechorías que hacían sus hermanos. Jacob amaba a José más que a sus otros hijos, porque él había nacido en la vejez. Por eso, un día Jacob mandó a hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica, versículo 4. Pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos y no dirigían ni una sola palabra amable hacia José. Una noche, José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. Versículo 6, ahí está. Escuchen este sueño, les digo. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano y de repente mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Sus hermanos respondieron: así que serás nuestro rey, ¿no es verdad? ¿De veras piensas que reinarás sobre nosotros? Lea conmigo la parte final del versículo a la cuenta de 3, por favor. 1, 2, 3. Así que lo odiaron aún más.
debido a sus sueños y a la forma en la que los contaba. 4 principios para construir la vida. Creo que la gran mayoría de nosotros conocemos la historia de José. Un muchacho que fue el hijo menor de su padre consentido porque nació de la gran esposa por la que Jacob durante tantos años trabajó. Nace en la vejez. José era el hijo de papi y mami. Su papá era un hombre con muchos recursos, así que a José no le faltó nada. Es más, hasta su vestimenta se destacaba en comparación a sus hermanos. El tipo tenía la costumbre de hacer quedar mal a los hermanos como buen hermano menor. Levante la mano todo el que tiene un hermano menor aquí, por favor, bien arriba. Hermano menor que se respete nos hizo meter en problemas a nosotros. Tienen que decir amén, por favor. Hermano menor que se respete arrebató el cariño de nuestros padres por un momento de nuestra vida. Y así fue José. Así que sus hermanos le tenían rabia, le tenían envidia. Y no voy a dedicarme a contar la historia de José porque usted ya la conoce, y si no la conoce, lea la Biblia. Pero lo que sí voy a hacer es tomar los principios de José para mostrarle esos 4 que a usted no le pueden faltar. Y los titulé las 4 P's. ¿Las 4 qué? Así que le voy a mostrar la primera. Páseme una, por favor. La primera P. Diga conmigo, primera P. Otra vez fuerte, diga primera P. Ahí va a aparecer en la pantalla prudencia. El primer principio para construir una buena vida se llama prudencia. ¿Puede repetirlo conmigo fuerte, por favor? 1, 2, 3. Prudencia. Resulta que el relato que acabamos de leer nos cuenta a nosotros que José ya sabía que la relación con sus hermanos estaba tensa. José ya sabía que las cosas con ellos no era tan agradable, porque la Biblia dice que ellos no dirigían palabras amables hacia José. Y José, sabiendo que las cosas no estaban bien, tiene un sueño y se va a contarle el sueño a sus hermanos. Escuche bien. En el sueño José se ve estando mejor que ellos, y él le faltó prudencia en la vida, porque cuando les cuenta ese sueño, en lugar de ellos felicitarlo, terminaron odiándolo más. Mírame a los ojos y escúchame lo que te voy a decir. Tus sueños no se le cuentan a todo el mundo. Qué silencio. Tú no puedes compartirle tus intimidades a todo el mundo. Tú no puedes abrirle el corazón a todo el mundo. Tú no puedes entregarle todo a cualquier persona, porque cuando haces eso actúas con imprudencia, y la imprudencia es la mamá de los peores, pero también los más insignificantes problemas en la vida. Cuando tú manejas con imprudencia, te vas a meter en problemas. Cuando tú eres imprudente en el manejo de tus recursos, te vas a meter en deudas innecesarias. Cuando tú eres imprudente con lo que dices, te puedes meter en problemas también. Les voy a contar algo que les conté en estos días, pero lo voy a volver a contar porque es mi prédica y lo puedo contar. Yo estaba en el entrenamiento de Jerónimo. Estábamos en la gradería y la gradería estaba llena de gente. Y en ese momento yo me fui con una gorra. Desde que el pelo se me empezó a caer, me ha empezado a gustar usar gorras. Y yo estaba con mi gorra y estaba Anita, que fue al entrenamiento también. Entonces de repente Anita empieza: papi, ¿me prestas tu gorra? Pero el papi, ¿me prestas tu gorra? Es que me la quita sin que yo le diga que sí. Entonces yo: Anita, espérate. Papi, préstame tu gorra. Anita, que te esperes. Cuando me la va quitando y me dice: me va a poner la gorra de papi. Yo: Anita, que me pase la gorra. Y me dices: papi, ¿por qué no quieres prestármela? Para que no se te queme la calva. Y todo el mundo se empezó a reír como si usted se estaba riendo, y voltearon a mirarme con la cabeza así, cuando usted se pone una gorra que le raya aquí la frente, ¿sabe? Más la falta de pelo. Y yo dije: esta peladita, la misma imprudencia de la madre. El imprudente dice cosas donde no las tiene que decir, cuando no las tiene que decir. Hace cosas cuando no las tiene que hacer. El imprudente actúa cuando no tiene que hablar, frena cuando no tiene que frenar. El imprudente no sabe actuar con sabiduría. Y a José le faltó prudencia.
Cuando una persona está carente de prudencia, terminará metida en problemas. ¿Quieres construir una buena vida? Aprende a ser una persona prudente. El prudente sabe en qué momentos callar. El prudente sabe en qué momentos hablar. Haga el ejercicio y verás que usted ha tenido muchos problemas que pudo haber evitado si tan solo hubiera sido un poquito más prudente. La prudencia es necesaria en la vida, y a José en este versículo sí que le hizo falta ser una persona prudente. Mira la definición de prudencia. Dice: capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos o actividades sobre los riesgos posibles que estos conllevan, y adecuar o modificar la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. Dicho de otra manera, el prudente dice: esto a mí me va a generar problemas, voy a hacer cambios y lo voy a evitar. El imprudente se mete, se tira la vida y ahí se quiere hacer los cambios. Cuando usted tiene prudencia, usted mejora antes de los problemas. Levante la mano derecha y diga: Señor, dame prudencia. Otra vez diga conmigo, diga: Dios, dame prudencia. Pero no solamente necesitamos prudencia, hay otro principio más. Páseme mi otra P, por favor, Andresito. La segunda P se llama, póngamela ahí, por favor, proceso. Segundo principio para construir una vida. Repítalo fuerte a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Proceso. Oiga, pero los de allá no dijeron nada. Vamos, 1, 2, 3. Proceso. ¿Qué son los procesos? Los procesos son las situaciones incómodas, inesperadas, por momentos para nosotros innecesarias, que no tienen por momentos explicación, que usted no sabe de dónde vino ni para dónde va, pero que Dios las usa para quitarnos la imprudencia. El proceso, téngame ahí la P, por favor. Uy, no, qué fuerza la de esa bomba. El proceso, escuche bien, empezó en la vida de José, porque cuando él hace esta situación con sus hermanos, ellos se llenan de rabia contra él y deciden matarlo. Solamente que a uno de sus hermanos se le ocurre una idea un poco más leve. Vamos a la Biblia, Génesis capítulo 37, versículo 26, por favor. Génesis 37, 26. Dice: Judá dijo a sus hermanos: ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano? Tendríamos que encubrir el crimen. Ahora vamos a Génesis 39, versículo 1 al 6, por favor. Cuando los mercaderes ismaelitas toman a José, lo venden a estos mercaderes. Cuando ellos llevaron a José a Egipto, lo vendieron a Potifar, un oficial egipcio. Potifar era capitán de la guardia del faraón, rey de Egipto. Pero lea conmigo el versículo 2, por favor, fuerte. 1, 2, 3. El Señor estaba con José. Por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Eso agradó a Potifar, quien pronto lo nombró a José su asistente personal. Lo puso a cargo de toda su casa, de todas sus posesiones. Versículo 5. Desde el día en que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Todos los asuntos de la casa marchaban bien, y las cosechas y los animales prosperaron, pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad. Lea esa palabra conmigo, por favor: administrativa sobre sus posesiones. Con José a cargo, Potifar no se preocupaba por nada excepto por lo que iba a comer. A José la vida se le complicó. Cuando usted empieza los procesos, usted siente que la vida se le complica. Dígame amén, por favor. ¿Alguien lo ha sentido alguna vez? El tipo era el hijo de papi y mami. Tenía hasta su propia túnica, su tremenda pinta, la que lo destacaba. Él era el favorito del papá. Tenía lujos, privilegios, era el consentido de la casa, pero el proceso lo llevó a perder todo lo que un día había tenido como estabilidad. Cuando una persona entra en un proceso, ¿sabe cuál es el principal síntoma de que usted entró a un proceso? Míreme a los ojos y escuche. El principal síntoma de que usted entró a un proceso es este: se llama el dolor. Cuando la vida cambia,
Cuando la vida entra en una circunstancia que usted dice, ¿y esto qué? ¿Y esto de dónde vino? ¿Y esto para qué está? ¿Y esto por qué está? Y te empiezas a llenar de preguntas. Y te empiezas a llenar de incertidumbres. Y tu mente, paradójicamente, como le enseñaba en la palabra anterior, siempre empieza a pensar en lo peor. El proceso lleva a nuestra mente a sentir: voy a perder, no hay nada que hacer, aquí me quedé, es mi nueva realidad. Ahí, mejor dicho, ¿quién se va a volver a fijar en mí ya después de que esta mujer me dejó? Y se empieza a sentir usted la peor escoria del mundo. No hay alguien más para mí sobre la tierra. No me voy a poder levantar de esta crisis. El proceso te lleva a sentir y a pensar lo peor. Y eso fue lo que le pasó a José. De ser el hijo favorito, ahora era un simple esclavo en una casa ajena. Había perdido todo, pero Dios había empezado un proceso con José. En el proceso la vida parece que te está quitando, pero Dios con el proceso te está dando. En el proceso parece que estás perdiendo, pero Dios te está sumando. En el proceso parece que te están arrancando la vida, pero Dios te la está reconstruyendo. En el proceso parece que te vas a rendir y no hay fuerza, pero Dios dice: yo me voy a perfeccionar en medio de tu debilidad. Vine a decirle a todos aquellos que están en medio del proceso: sin proceso la vida no se construye. Sin proceso la vida no avanza. Sin proceso no vas a madurar. Sin proceso no vas a crecer. Sin proceso no vas a aprender. Sin proceso no vas a avanzar. Sin proceso no tendrás sabiduría. Sin proceso no vas a ver la mano poderosa de Dios. Pero la buena noticia es esta: así como entraste con el dolor, saldrás con gozo y alegría, porque Dios no te va a abandonar. Él estará contigo aún en medio del proceso. Dígame amén si lo cree, por favor. Y entonces él entra al proceso. José entra, ahora era un esclavo. ¿Y sabe qué me llama la atención? Que en medio del proceso vas a atravesar intermitencias. ¿Puede repetir esa palabra conmigo, por favor? Diga: en el proceso, fuerte, diga: en el proceso hay intermitencias. ¿Qué son las intermitencias? No te extrañes de que en el proceso tú atravieses ciertos picos. Y a veces estás en el proceso y las cosas no se dan. Pero a veces estás en el proceso y las cosas de repente se dan. Mire la historia de José. Lo meten en una cisterna, lo tratan de matar. Yo me imagino lo que él estaba sintiendo metido en ese pozo, escuchando a sus hermanos diciendo que lo iban a matar, que iba a pasar con él, que cómo lo iba a tolerar su papá. Escuchar a sus hermanos tener el control de su vida. ¿Quién no lo ha vivido alguna vez en un proceso? Sentir que ni siquiera puedes hacer por tus propios medios, sino que es un tercero o es alguien más el que tiene la última palabra sobre tu vida. Eso se siente en los procesos. Que usted dice: yo siento que ya no depende de mí. Si yo pudiera decidir, haría esto, pero es otro el que lo va a decidir por mí. Y además me odia, no me quiere, no está conmigo. Hoy te quiero decir algo: ten paz y ten fe, porque en medio del proceso hay alguien que está mirando todo desde arriba, diciendo: tranquilo, mijo, que aunque te esté doliendo, aunque no lo estés entendiendo, yo te voy a hacer más prudente, yo te voy a hacer más sabio. José decía: ¿dónde está Dios en el proceso? Muchos nos hacemos la misma pregunta: ¿dónde está tu respuesta? ¿Por qué se me están cerrando las puertas? Esto no coincide con el sueño que yo vi. El sueño de José estaba mostrando a José liderando a su familia, pero ahora está en la peor condición, porque el proceso te puede llevar a lo más bajo. Pero escúchame, Dios usará eso para tu favor, tarde o temprano. Si lo cree, dígame amén, por favor. Era esclavo y de repente lo nombran el administrador de la casa. Diga conmigo: todo mejoró. Diga: todo mejoró. Podemos volver a colocar el versículo, el último que leímos, muchachos, por favor. Me encantaría detallar algo en este pasaje. Génesis capítulo 39, 1 al 6. Quiero que mire por favor esto. Aquí está, versículo 5. Aquí está, léalo conmigo. Desde el día en el que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir a Potifar por causa de José. Todos los asuntos de la casa marchaban bien y las cosechas y los animales prosperaban, pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones. El tipo era un esclavo. Ahora era él encargado de los esclavos.
administraba todo en casa. Y por causa de esto, le empezó a ir bien. Pero míreme a los ojos, seguía siendo un esclavo. A veces nosotros creemos que el proceso se termina cuando la crisis se va. Y hay momentos en donde, aunque sigamos en el dolor, Dios va a hacer que en medio de ese dolor te vaya bien también. Nadie me entendió, pero yo lo voy a volver a repetir. Hay momentos donde, aunque la prueba siga, Dios va a hacer que en medio de la prueba te vaya bien. Señor, ¿esto por qué no se acaba? Y Dios dice, tranquilo, es que el proceso no se ha terminado, pero yo te voy a demostrar que estoy contigo y voy a hacer que aún en medio de lo difícil te vaya bien en el nombre de Jesús. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo. Pero escuche esto, está en ese proceso, todo va bien, y de repente la esposa de Potifar se enamora, porque la Biblia dice que José estaba como quería. Venga, Andresito, usted va a ser José hoy. Suelte esa P, por favor. José era algo más o menos así. Perdóneme, no nos alcanzó el presupuesto. Un tipo fuerte, bien parecido, perfil griego, diseño de sonrisa, buen administrador, todo iba bien. Y claro, la esposa de Potifar le echó el ojo y dijo, yo quiero a este. José termina escapando, ustedes conocen la historia, pero ahí aparece en medio del proceso. José no está, ya te puedes ir, José, muchas gracias. Tanta belleza deslumbra el altar. José no estaba haciendo algo malo, pero en el proceso le pasó algo malo. Otra vez, José no estaba haciendo algo malo, pero como estaba en el proceso le pasó algo malo. Y eso es normal, porque en los procesos hay itinerancias. Y hay gente que se pregunta y dice, yo no sé por qué, pastor, si yo me estoy portando tan bien, si yo estoy honrando a Dios, si yo estoy haciendo lo correcto, si yo corté con este pecado, si yo dejé, ¿por qué me pasa esto? Le tengo noticias, porque usted está en un proceso. Dígame amén. Le fue mal y entonces le cambió la vida, porque Potifar, que tanto lo quería, ahora lo mete preso y lo mandan a una cárcel real. Eso lo dice Génesis 39, versículo 19 al 23. Leámoslo, por favor. Génesis capítulo 39, versículo 19 al 23. Vamos a leerlo. Dice así la palabra del Señor. Potifar enfureció cuando oyó el relato de su esposa acerca de cómo José la había tratado. Entonces agarró a José y lo metió a la cárcel donde estaban los presos del rey, y José se quedó allí. Pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. El Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. Poco tiempo después, el director puso a José a cargo de los demás presos y de todo lo que ocurría en la cárcel. El encargado no tenía de qué preocuparse, porque José se ocupaba de todo. El Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. Diga conmigo, a José le empezó a ir mal. Diga, le empezó a ir mal, pero también le empezó a ir bien. Diga conmigo, bajó de nivel, pero le empezó a ir bien. ¿Alguien me está entendiendo? Eso pasa en los procesos. A veces Dios te va a poner arriba y te va a ir bien, y a veces Dios te va a poner abajo, pero si estás con Dios, Dios va a hacer que ahí también te vaya bien. Dígame amén si me está entendiendo. Los procesos son intermitentes. Pastor, ¿cómo logro eso? ¿Sabe cuál es la clave? En medio del proceso, haz las cosas de manera correcta. El proceso trae dolor. Y el peor error que alguien puede cometer en medio del proceso es empezar a pecar. Cuando empiezas a pecar en medio del proceso, vas a retrasar la obra de Dios. José decía, bueno, ahora voy a ser el administrador en la casa de Potifar. Y hizo las cosas tan bien que Dios lo bendijo. Le cambió la vida de manera injusta y se fue a la cárcel, y empezó a hacer las cosas tan bien que aún en la cárcel Dios lo bendijo. ¿Sabe por qué hay gente que no resuelve los problemas en medio de su proceso? Porque cuando viene el dolor empiezan a pecar.
Ay, pastor, es que tengo un despecho terrible con mi novia. Y vas y te metes a un burdel a buscar prostitutas. Por eso es que por eso tu vida no cambia. Porque el pecado y el dolor no se resuelve con pecado. Alguien tiene que decirme amén. Pastor, es que tengo una ansiedad terrible. Entonces yo la calmo tomando licor, yo la calmo fumando. Por eso no ha salido tu proceso. Porque cuanto más pecado le metas al proceso, más largo será tu proceso. La clave está en hacer las cosas de manera correcta. Tal vez no lo vas a entender, pero quiero que me mires y escuches esto. En la casa de Potifar, José administró la abundancia. Pero en la cárcel, José aprendió a administrar la escasez. Porque en la casa de Potifar había todo. Era el comandante del faraón. Tenía riqueza, comida en abundancia, esclavos por doquier. ¿Usted cree que los manjares que se comían en la casa de Potifar se comían en la cárcel? No, a los de la cárcel era lo malo, lo insignificante, lo pequeño, lo poquito. Porque estaban presos. Porque muchos eran delincuentes, porque habían hecho cosas malas. Para ellos no habían privilegios. Pero es que los procesos, escucha bien, te van a preparar para el futuro. José no se estaba dando cuenta que en medio del dolor Dios lo estaba preparando para lo que vendría años más adelante. Hay cosas que hoy te están doliendo, hay cosas que hoy no estás entendiendo, hay cosas que hoy te están cargando, pero Dios las está usando para prepararte para tu futuro. Tú no te alcanzas a imaginar lo que va a suceder en 10 años en tu vida, en 5 años en tu vida. Si Dios quiere, si Él nos da permiso, cada una de las experiencias que hoy estás viviendo te van a preparar para un futuro lleno de la gloria, el favor y el respaldo sobrenatural de Dios en tu vida. Yo no sé si alguien me está entendiendo, pero le voy a rogar que me diga amén, por favor. El dolor de hoy te preparará para el gozo del mañana. El faltante de hoy te preparará para la abundancia del mañana. José aprendió a administrar. Cuando José se enfrenta a Faraón en el momento de la promoción, le dice a Faraón: tenemos que administrar. Habrán 7 años donde va a haber mucho, pero también habrán 7 años donde va a haber poco. Y en cada una de las etapas José sabía qué hacer. ¿Sabe dónde lo aprendió? En el proceso. Hay cosas que hoy estás aprendiendo que tú dices: yo no entiendo para qué Dios me está haciendo vivir esto, por qué me metió en esto. Algún día le darás gracias al Señor y le dirás: si no hubiera sido por eso, Padre, tal vez yo no hubiera desarrollado lo que tú en el momento del proceso me enseñaste. Sea agradecido con Dios. Y aunque no entiendas lo que estás viviendo hoy, de algo puedes estar seguro: todo el que es procesado por Dios saldrá mejor, saldrá refinado, saldrá cambiado, saldrá transformado, saldrá bendecido para bendecir. Aunque al principio parezca no tener nada, José entró sin nada, pero salió lleno de sabiduría para salvar a un país y a todas las naciones que estaban ahí. Aunque el dolor te esté quitando, Dios lo va a usar para darte más. Dígame amén si lo cree, por favor, y alabe su nombre. Tercera P. Diga conmigo: tercera P. Más fuerte, diga: tercera P. Póngamela ahí, por favor. Léala pues, que tiene que leerla. 1, 2, 3. Otra vez. 1, 2, 3. Pero dígala más lenta. Diga: paciencia. Otra vez. 1, 2, 3. ¿Cuántos se consideran pacientes en la vida? Levante la mano, por favor, todo el que se considera paciente, que dice: pastor, me encanta ir a pescar. A ver, levante la mano. Me encanta ir a hacer fila. Levante la mano, yo los veo. Déjenla arriba, porque ustedes son los que van a reclamar los medicamentos en unos años. Ustedes son para eso. Ahora levante la mano el que se considera impaciente. Levante las dos para que se vean más. Vamos, confiésese. Eso. Esos que nos cuesta esperar. Esos que nos cuesta trabajo cuando nos dicen: te tengo algo que contar. Y usted dice: cuente. Y dicen: mañana. Y usted lo coge del cuello y dice: de aquí no te vas hasta que no me cuentes. Pensando cómo hacía para enseñarles acerca de la paciencia, traje uno de los regalos más hermosos que le pude dar a mi esposa: una air fryer.
¿Cómo me ven? Hoy estoy volando con el inglés. Dígalo conmigo, air fryer. Como si tuviera una papa caliente en la boca, diga air fryer. Pero hágale, yo sé que usted perdió inglés, pero fluya, vamos. Diga air fryer. Freidora de aire, pues, para los criollos como yo. Y traje nuggets de pollo. ¿Alguien quiere nuggets? El problema es venir con hambre al culto. ¿Está conectada? Sí. Voy a hacer nuggets de pollo. Eso es. Gracias, José. Esto necesita como unos, ¿qué? 10 minutos será. Unos 10 minutos. Ahí va. Paciencia es esperar. Dígame amén. Otra vez. ¿Paciencia es qué? ¿Sabe qué pasa si yo pongo mis nuggets y me quedo aquí así? Pregunta. Yo puedo orar, clamar, interceder, echarle aceite de oliva a esta air fryer, ungirla. Pero esos nuggets no van a estar listos antes de que este cronómetro termine. ¿Me estoy explicando con la suficiente claridad? O sea, para yo poder tener lo que está aquí, necesito esperar. Repita conmigo. El problema es que cuando usted espera así, se siente más lento todo. ¿Sí o no? Yo acabe, mija, que ya me acabó el tiempo de la prédica y usted ahí. Y esperar, viendo lo que estás esperando, te desespera. Pero si yo dejo esta vaina trabajando y sigo predicando, mientras eso produce, yo también. Y le aseguro que voy a seguir predicando. Yo no sé ni a qué horas va a pitar, pero la clave de la paciencia está en no poner la mirada en lo que estoy esperando, sino en poner la mirada en lo que debo hacer. Por eso usted no tiene paciencia, porque todos los días va y busca. ¿Será que ya? Ay, no, voy a dormir. ¿Será que ya? Y va y busca. Deje de poner. Mire, lo que Dios preparó para usted solo es cuestión de tiempo. Espere, porque lo que es suyo nadie se lo va a quitar. Lo que Dios preparó para usted nadie se lo va a arrebatar. Pero tienes que esperar. Señor, yo me los quiero. Ay, no es tan bueno. Déjelos. Cuando usted toma las cosas antes de tiempo, las daña. La paciencia me enseña que Dios tiene un tiempo, así yo tenga afán. Eso hay que escribirlo. La paciencia me enseña que Dios para todo tiene un tiempo, así yo tenga afán. Mire lo que le pasó a José. Vamos a la Biblia. Génesis capítulo 40, versículo 14. Luego leer el versículo 23. Te pido que te acuerdes de mí. Resulta que en la cárcel, ustedes lo saben, José se encuentra con dos funcionarios de Faraón. Y estos funcionarios, uno era el panadero, otro era el copero. Ambos tienen un sueño, no sabían qué significaba el sueño. José les dice, los ve angustiados y les dice: muchachos, Dios es el que interpreta los sueños y me ha dado el don. Cuéntenme, a ver. Ellos le cuentan a José su sueño. El copero le dice que se sueña con una vid. Esa vid brotan 3 racimos de uvas. Él toma uno de los racimos, lo sirve en una copa y se lo entrega a Faraón. Y José le interpreta el sueño y le dice: tu sueño tiene un significado, y es que en 3 días volverás a ser restablecido como el copero de Faraón. Y el panadero, que también había tenido un sueño donde había una canasta y habían unos panes, sobre su cabeza vienen unas aves, se comen los panes, y dice: yo también tuve un sueño, interprétamelo. Y José le dice: te lo voy a decir, pero te lo voy a decir. El sueño es que en 3 días te van a matar. Y así pasó. Entonces, cuando esto sucede, voy a parafrasear por razones de tiempo, José le dice al copero que por favor lo recomiende ante Faraón. ¿Usted cree que ese
deseo de José era justo o era injusto? Vamos, ¿era justo o era injusto? Habían pasado en ese momento 11 años de su proceso. 11 años era mucho tiempo siendo un esclavo. 11 años era mucho tiempo estando preso en una cárcel. Mucho tiempo. Porque cuando tú estás en el proceso, tú sientes que no lo resistes más, sientes que no puedes más, sientes que tienes que salir, sientes que tienes que abandonar y corres el peligro de hacer lo que le pasó a José. Y es que en el proceso Dios te va a conectar con personas. Alguien tiene que decirme amén. En el proceso Dios va a poner a tu alrededor gente que tú vas a decir: yo creo que con esta persona yo resuelvo este problema, yo creo que esta es una conexión divina. Y hasta les decimos conexiones divinas. Esta es una conexión de Dios para resolver este problema, esta es una conexión de Dios para salir adelante. Escúchame esto: Dios sí va a poner en tu camino conexiones que vienen de parte de Él, pero no pongas tu confianza en las personas que Dios pone en tu camino. Otra vez, Dios pondrá en tu camino conexiones que vienen de parte de Él, pero no pongas tu confianza en las personas. Pon siempre tu confianza en Dios. José le dijo: recomiéndeme, en otras palabras, sáqueme de aquí. ¿Y sabe qué hizo Dios? Ay, papito, usted no se ha dado cuenta que el único que lo va a sacar de ese proceso soy yo. Usted no va a salir de ese proceso cuando esa exnovia lo vuelva a llamar y le diga: te extraño, no puedo vivir sin ti, amorcito, démonos otra oportunidad. Su proceso se termina cuando Jehová de los ejércitos vea que usted cambió y le va a entregar y lo va a restituir. No cuando el hombre haga lo que ha prometido hacer. ¿Alguien me está entendiendo hoy aquí? Tiene que decirme amén. Cuando Dios ve que usted está colocando su confianza en el hombre, le aplica la P de la paciencia. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que el copero se olvidó de José por 2 años. Tiempo suficiente para que José dijera: no hay nada que hacer, no me ayudó. Y es que la paciencia te enseña que no es el hombre el que tiene la última palabra. La paciencia te enseña que no es el banco el que tiene la última palabra. La paciencia te enseña que no son tus contactos los que tienen la última palabra. La paciencia te enseña que no es en tu tiempo y en tu velocidad. La paciencia te enseña que el que tiene la última palabra se llama Dios. Alguien tiene que decirme amén. Y cuando José fue paciente, la bendición de Dios estaba preparando, porque mientras José seguía trabajando, Dios seguía cocinándole la bendición. Yo quiero que alguien me escuche aquí y entienda lo que le voy a decir. Aunque no estés viendo la respuesta, aprende a tener paciencia, aprende a esperar, porque aunque tus ojos no vean nada, Dios está obrando a tu favor. Solo espera y vas a ver su mano sobrenatural. Dígame un amén, por favor, bien fuerte en esta noche. Páseme la última P, por favor. La última. Ahí está. Y se llama, póngamela ahí por perdón. ¿Cómo se llama? Resulta que José terminó alcanzando lo que Dios le prometió. Lo nombraron el gobernador de Egipto. Sus problemas de escasez y de necesidad terminaron. Porque aunque ese proceso sea doloroso, largo y prolongado, así como tuvo un inicio, también tendrá un final. Gracias por ese amén del que... Así como empezó, también terminará. Y ahora José no era un esclavo más. Ahora José era, no sé si lo había notado, pero ahora José estaba aún por encima del mismo Potifar. Era el gobernador de Egipto. Tenía más mando. Tenía el anillo de Faraón. ¿Qué le podía faltar? Se casó con una mujer egipcia. Le nacieron 2 hijos. Estaba realizado. Todo estaba bien. Pero había algo que no estaba bien. El corazón de José tenía unas heridas. Y esas heridas las habían causado sus propios hermanos. Los mismos que lo vendieron. Los mismos que tramaron matarlo.
los mismos que tramaron acabar con la vida de José, los mismos que lo separaron de su padre de manera injusta. Y hoy te quiero decir algo y quiero que me mires a los ojos, por favor. Nadie puede construir una vida bonita y una vida feliz si no aprende esta P llamada perdón. ¿Sabes por qué Dios me ha dado un hogar bonito con mi esposa? No porque yo sea el mejor hombre del mundo, aunque ella lo grita desesperadamente todas las mañanas. Tengo la autoestima alta. No tengo un hogar bonito porque mi esposa es perfecta. ¿Sabe por qué tenemos un hogar bonito? Porque en mi casa hay perdón. Porque todas las veces que hemos sufrido, que nos hemos hecho daño, hemos acudido a esta P llamada perdón. ¿Sabe por qué tengo amigos en la vida? No porque mis amigos son inmaculados, perfectos, caídos del cielo, ángeles de Dios. No, se han equivocado, pero he aprendido que en el perdón hay felicidad. Y José tenía una conversación pendiente con sus hermanos, y la tuvo. Termina finalmente hablando con ellos. Y quiero que miremos la Biblia, por favor. Versículo número 1 al 9 del capítulo 45. Dice: José ya no pudo contenerse. Había mucha gente en la sala, y él les dijo a sus asistentes: salgan todos de aquí. Así que estuvo a solas con sus hermanos. En el momento de decirles quién era, entonces perdió el control y se echó a llorar. Es que el perdón trae sanidad. Dígame amén. ¿El perdón trae qué? Se echó a llorar. Lloraba con tanta fuerza que los egipcios podían oírlo. Y la noticia pronto llegó hasta el palacio del faraón. Soy José, dijo a sus hermanos. Vive mi padre todavía. Pero sus hermanos quedaron mudos. Estaban atónitos al darse cuenta de que tenían a José al frente de ellos. Siga, por favor. Siguiente versículo. Por favor, acérquense, les dijo. Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles: soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Mire lo que pasa cuando hay perdón. Mírelo. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. Lea el versículo 7. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias y preservar la vida de muchos más. ¿Sabe qué es lo lindo del perdón? Que el perdón sabe que sin importar el tamaño del daño que otros te hayan causado, Dios lo va a usar para bendecirte y para levantarte. Yo sé que hay gente que se levantó en tu contra. Yo sé que hay gente que te hizo daño. Yo sé que hay gente que te causó heridas que parecen imborrables. Pero hoy te voy a decir algo: el perdón es un antídoto que sana la vida. Dígame amén si lo cree. ¿Quién se ha raspado alguna vez? ¿Quién se ha cortado alguna vez? ¿Cómo se sentía usted cuando se raspaba y aparecía su mamá, su papá, su tía o su abuela con un tarrito como el que tengo yo en la mano diciendo: hay que echarle alcohol? ¿Qué hace el alcohol en una herida? ¿Pueden repetir lo que acabaron de decir? Arde, pero sana. Pastor, es que yo siento que me duele perdonar. Es que hay dos clases de dolor: el dolor que daña y el dolor que sana. El dolor que daña te imposibilita, te incapacita. El dolor que daña te degrada. Pero el dolor que sana puede hacer que una herida que se estaba infectando haga que algo que no funcionaba vuelva a la normalidad. Yo sé que cuando te pueden volver a colocar la palabra perdón en la pantalla, por favor. Yo sé que cuando muchos escuchan esta palabra dicen: es que ese hombre no merece mi perdón. Esa mujer no merece mi perdón. Ese hermano, esa hermana no merece mi perdón. José tenía a sus hermanos en su mano. El sueño se había hecho realidad. La profecía se había cumplido. Ahora ellos estaban postrados delante de él. Pero el perdón mantiene tu corazón sano. Escúchame,
El perdón mantiene tu corazón sano, y cuando tu corazón está sano vas a poder disfrutar plenamente la vida. Hay gente que tiene todo pero no lo disfruta porque en su vida no hay perdón. Yo puedo tener un buen carro, una buena casa, tener dinero con que irme a comer a un buen restaurante, pero ¿sabe a qué me sabe con mi esposa peleada? ¿Sabe a qué me sabe? A nada. Porque cuando no hay perdón, no hay deleite. Cuando no hay perdón, no hay disfrute en la vida. Si usted quiere disfrutar la vida que el Señor le dio, necesita aprender a perdonar. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo. Y yo en esta noche quiero cerrar esta palabra haciéndole una pregunta a usted. De estos principios que hoy aprendimos, que son necesarios para construir la vida, ¿podemos recordarlos? El primero fue la prudencia. El segundo fue el proceso. El tercero fue la paciencia. Mire qué espectáculo. Ya están listos. ¿Sabe qué hubiera pasado si yo me hubiera quedado aquí? Estaría desesperado. Pero la paciencia va a traer bendiciones a tu vida de manera inesperada. A veces, cuando menos lo espera, es cuando más Dios lo va a hacer. Voy a volverlo a repetir. A veces, cuando menos lo estás esperando, es cuando más Dios lo va a hacer. Cuando quitas tu mirada de eso y la vuelves a poner en el Señor, es cuando vas a ver la mano poderosa del Señor. Y lo último que le enseñé fue el perdón. Le voy a hacer una pregunta. De estos 4 principios, ¿cuál le está haciendo falta a usted en la vida? ¿Cuál de repente usted dice, ay pastor, yo creo que como que todos, o 2 o 3 o los que sea? Yo quiero hacer una oración por usted en esta noche, porque aunque sea difícil, Dios va a obrar a su favor si usted aprende a poner su mirada en el Señor. En los momentos de imprudencia, José tuvo que poner su mirada en Dios. En los momentos del proceso, José tuvo que poner su mirada en Dios. En la paciencia, José tuvo que poner su mirada en Dios. Y en el perdón también. Porque cuando José miró su dolor y miró a Dios, dijo, ay, vení, yo pensé que esto era para destruirme, y Dios usó esto para levantarme y para bendecirme. ¿Ve lo que pasa cuando usted pone su mirada en Dios? Hasta el más profundo dolor que te causaron, Dios lo va a usar para tu bendición. Gríteme amén si lo cree, por favor. Y voy a orar por todos aquellos que dicen conmigo, pastor, yo necesito construir mi vida de manera correcta, porque le confieso, me ha faltado alguna o todas las que están ahí. Que el Señor bendiga tu vida en este momento. Me encanta que hayas llegado hasta este instante en donde quiero hacer una oración por ti. Quiero que le pidamos al Espíritu Santo que esas 4 cosas que hoy hemos aprendido, recordémosla: prudencia, proceso, paciencia y perdón, puedan estar en cada uno de nosotros y en nuestros corazones. Yo estoy completamente seguro que esta palabra te va a levantar y te va a dar paz. Pero vamos a pedirle al Espíritu Santo que haga lo que nosotros no podemos hacer, que llegue hasta donde nosotros no podemos llegar. Así que haz conmigo esta oración. Padre Celestial, hoy te damos gracias. Recibimos con un corazón lleno de fe y de convicción lo que hoy nos has enseñado. Bendigo cada persona, bendigo cada hombre, cada mujer, cada joven, jovencita, padre, madre, adulto, anciano, abuelo que está viendo esta palabra. Y te pido, Espíritu Santo, que puedas entronar en nuestra vida y en nuestro comportamiento tu perfecta voluntad. Que te demos siempre el primer lugar a ti y podamos echar mano de estos principios cuando los necesitemos. El que hoy necesita prudencia, dásela. El que hoy necesita salir o caminar en medio de ese proceso, ayúdalo. El que hoy necesita paciencia, ábrele los cielos y ayúdalo, Padre Celestial, que pueda esperar no colocando sus ojos en lo que anhela, sino en lo que puede y en lo que debe hacer. Y por último, Señor,
Si hubiese en nuestro corazón iras, resentimientos, contiendas con alguien, ayúdanos a llegar hasta el perdón para poder encontrar la paz, esa paz que hoy nos enseñaste. Yo bendigo cada vida en el nombre de Jesús y te doy gracias, Padre. Amén y amén. Que el Señor bendiga grandemente tu vida en este momento. Gracias por suscribirte, gracias por comentar. Eso hace que podamos llegar a más y más personas. Que el Señor bendiga tu vida hoy y siempre en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te envío un fuerte abrazo.